Buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 10 de mayo, hablando de teoría general del proceso. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de los diferentes sujetos procesales y hablamos del juez, de las partes, de los estados, de los terceros intervinientes y de los auxiliares de la justicia. Vamos a cerrar entonces ya esa unidad y vamos a hablar de una nueva unidad, un nuevo tema. Si antes estábamos hablando de los sujetos del proceso, vamos a dejar atrás ya ese tema y vamos a hablar de los actos de iniciación del proceso. Esa es nuestra nueva unidad. Actos de iniciación del proceso. Lo que queremos ver aquí entonces es cómo se inicia un proceso en Colombia. ¿Cómo se inicia? El acto por excelencia con el cual se inicia un proceso es la demanda. La demanda es el acto por excelencia por medio del cual se ejerce el derecho de acción, que es el derecho a solicitar del Estado la participación en la solución de un conflicto, de modo que el juez entre a actuar en un determinado proceso para solucionar un conflicto. La demanda es la forma como se hace efectivo, como se utiliza el derecho de acción, como cualquier persona puede solicitar al Estado que entre y que resuelva un conflicto. Y las personas se van a someter entonces a la decisión del juez, a esa solución del conflicto que da el juez. Las personas se van a someter y van a respetar eso. La demanda es un acto complejo, porque la demanda está regulada dentro de los códigos procesales, de modo que haya uniformidad, es decir, que las demandas sean iguales, no en su contenido, sino en su forma, que todas tengan el mismo o los mismos parámetros, el mismo formato. Entonces, cuando yo hablo de demanda, me estoy refiriendo entonces a ese acto complejo regulado por las leyes procesales que nos dicen qué cosas debe contener, qué se debe expresar dentro de la demanda. Y en la medida que se cumpla con estos requisitos, la demanda es admitida o inadmitida si no cumple con ellos por parte del juez. Entonces, todas las personas tienen derecho de acción, derecho a solicitar la intervención del Estado para la solución de un conflicto. Todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, todos. Pero todos tienen que cumplir con los requisitos que la ley obliga para la demanda.
Entonces pongamos como subtítulos, requisitos de la demanda. Antes de entrar en ese tema, quiero dejar algo supremamente claro. Nosotros hablamos de demanda en civil, hablamos de demanda en familia, hablamos de demanda en laboral, hablamos de demanda en administrativo. Incluso podemos hablar de demanda en constitucional, pero donde no existe el término demanda como acto de iniciación del proceso es en el penal. En Colombia no existe el término demanda penal. Ese término no existe, es incompatible. Lo que sí hay dentro del penal son otros actos que también pueden dar lugar a la iniciación de un proceso penal, pero no una demanda, para que eso quede supremamente claro. Entonces empecemos con los requisitos de la demanda. Los requisitos son estos. Denme un segundo, yo pongo a grabar la clase que ya descargó. Denme un segundito. Yo les dejo aquí esto mientras voy poniendo a cargar la demanda. La demanda. La, la, la clase pasada, la última, la del martes. Profe, qué pena, Sebastián Mesa, que entré hace un ratico para que me quites la falta, porfa. Ah, no, no he llamado a lista. Ah, bueno, qué pena, profe, gracias. Es que entre la semana y esta no he llamado a lista porque como estábamos con las situaciones de que algunas personas estaban protestando y demás, digamos como para respetar ese derecho que tenga la constitucional las personas a protestar y marchar y demás y cualquier cosa, y que no se sintieran como que le estoy respetando, pero si no viene a clase, sí me entendés, o sea que no es respetar en realidad. Entonces, para Por tratar de supuesto. respetar un poquito, no se llamó a lista, de modo que cualquier persona pudiera hacer lo que considerara conveniente. Y si, por ejemplo, la persona estaba ejerciendo su derecho a la protesta, que pudiera tener las clases en YouTube. Entonces, por eso me parece tan importante que el coso esté al día, porque si de pronto no asistió, pero quiere ponerse al día de lo que se vio, pues ahí tenemos el material. Entonces, no llame a lista ni esta semana ni esta por esa circunstancia. ¿Listo? Excelente, profe, muchas Ah, gracias. ujú. Listo, aquí ya está subiendo. Dice que en 20 minutos ya nos queda esto al día. Y ya pues sería después de eso poner a grabar esta clase. Listo, ahí está subiendo. Abajo el tiempo, dice que en 16 minutos. Ah, por cierto, recuerden que el día de mañana vamos a estar realizando el tercer seguimiento. Pues mañana no hay clase, porque estamos realizando el tercer seguimiento. Y en la semana entrante hacemos la revisión del mismo y de ahí damos una clase adicional y luego la semana de más arriba hacemos el cuarto seguimiento, si no estoy mal. Ah, pero es que es festivo, entonces tenemos, es decir, mañana hay examen, 11, el 17 es festivo, o al menos es lo que dice mi calendario, pues alguien que me corrobore. Profe. Entonces, sí, Sí, sí es cierto. profe, es festivo. Listo, entonces el 18, la clase del martes 18, lo que hacemos es revisar el examen que hicimos o que vamos a hacer mañana
Luego en la clase del 24 damos clase normal, seguimos con el tema. El 25 realizamos el otro examen y nos quedarían las últimas dos clases, que es la del 31 y la del 1 de junio. Y ya con eso se acabó, ¿sí? Porque ya nuestro final debería ser el 8. Entonces, para que lo tengamos presente, que básicamente esto quiere decir que nos quedan esta clase, 2, 3, 4, 5 clases y se acabó. Entonces, Profe, para que lo tengan presente, dígame. hola, una pregunta. ¿Y el examen va a ser por interactivo o cómo lo van a realizar? Sí, sí, por interactivo, como hemos hecho los anteriores. ¿Por qué? No, pues por preguntar. Muchas gracias. Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. No, 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 igualito, igualito. O sea, nosotros no vamos a cambiar la metodología ya a mitad del semestre, pues que la hemos hecho y que nos ha funcionado, digamos, bien. Sí, entonces lo vamos a terminar así incluso hasta el final. A menos pues de que algo extraordinario ocurra, que se caiga la plataforma o alguna cosa así rara, terminaremos haciendo los exámenes así. ¿Listo? Listo, Muy bien, profe, muchas entonces gracias. voy a continuar. Muy bien, entonces hablemos de los requisitos o la estructura que tiene la demanda. Esta es la estructura general que debe tener una demanda. Aquí están configuradas más o menos todas las jurisdicciones, excepto penal, que ya sabemos que penal es otro caso aparte. Hablemos entonces de esta estructura. La introducción de la demanda. ¿A qué nos referimos nosotros con la introducción de la demanda? Nos referimos básicamente a tres cosas. Primero, el juez al que va dirigido. Para establecer el juez al que va dirigida la demanda, tenemos que recordar los factores que determinan la competencia, que se vio en una materia anterior, en instituciones procesales. Los factores que determinan la competencia nos permiten determinar quién de todos los jueces de Colombia es el indicado para conocer de un proceso determinado. Yo debo entonces, a la hora de instaurar una demanda, hacer todo el análisis de jurisdicción y competencia para determinar de esta forma, como les digo, quién es el competente, quién es la persona que debe conocer de ese proceso. Y yo podría decir que el análisis de competencia básico es el siguiente. El factor subjetivo que analiza la calidad de las partes, analiza quiénes son las partes, quién es el demandante y el demandado, y nos da dos opciones. Si alguna de las partes es una persona jurídica del Estado o una persona jurídica pública, entonces le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Si por el contrario, las personas que intervienen en el proceso son personas de derecho privado, entonces le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Recordando, claro está, que cuando yo hablo de jurisdicción ordinaria, estoy hablando de civil,
familia, laboral, penal. Esta es la jurisdicción ordinaria. Cuando yo hablo de jurisdicción ordinaria, le estoy diciendo que le corresponde a alguno de estos jueces, ¿sí? Entonces, para que eso siempre lo tengan ustedes súper claro. O sea que yo, en un momento dado, solamente analizando la calidad de las partes, yo ya sé si me vengo para la jurisdicción administrativa o si me vengo para la jurisdicción ordinaria. El problema es que no sé cuál de ellos. Para determinar cuál en específico, entonces yo debo acudir al siguiente factor, que es, a ver, ¿cómo lo como? Acá más o menos, que es el factor objetivo. El factor objetivo va a analizar dos cosas. Lo primero que va a analizar es la materia del asunto. La materia o naturaleza. Y con la materia o naturaleza yo puedo establecer si el caso es civil, de familia, laboral o penal. Y lo otro que nos va a analizar el factor objetivo es la cuantía. Y nos puede manifestar que el proceso es de mayor cuantía, de menor cuantía o de mínima cuantía. Mayor, menor y mínima. Para el caso de civil, familia, comercial y agrario, cuando yo hablo de mayor cuantía, estoy hablando de más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando yo hablo de menor cuantía, hablo de más de 40 y menos de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y cuando hablo de mínima, hablo de menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? ¿Yo para qué hago esto? ¿Yo para qué identifico si el proceso tiene contenido económico? Obviamente, en menor, mínima y mayor cuantía. Porque dependiendo de esto, yo también puedo establecer quién es el juez competente. Si es mínima cuantía, le corresponde al juez municipal en única instancia. Si es menor cuantía, le corresponde al juez municipal en primera instancia y en segunda instancia al juez de circuito. Y si es mayor cuantía, le corresponde al juez de circuito en primera instancia y en segunda instancia a los tribunales superiores de distrito. Entonces, de esta manera yo puedo establecer, dependiendo de la cuantía, a qué juez es al que le corresponde en primera y en segunda instancia. Repito, en mínima cuantía le corresponde al juez municipal en única, no tiene segunda instancia. ¿Cuál juez municipal? Pues el que nos dio acá con la naturaleza. Si el asunto es civil, laboral, familia, penal, ¿sí? Juez civil municipal, juez laboral municipal, así. Si es menor cuantía, le corresponde al juez municipal también, pero en primera instancia y en segunda al juez de circuito. Y si es mayor cuantía, le corresponde en primera instancia al juez de circuito y en segunda al Tribunal Superior de Distrito. ¿Listo? Ah, pero ¿y qué Ay, pasa si el qué proceso, pena. ¿Me podrías repetir, por favor, eso? Qué pena. todo lo de las Eh, cuantías? sí, y no, pues sobre todo lo de los jueces, que a cuál le corresponde qué. Venga, yo lo copio aquí entonces. Dale, profe, muchas gracias. Cuando hablamos de mínima cuantía, que ya sabemos que es de 0 a 40, le corresponde al juez municipal en única instancia. Cuando es menor cuantía, le corresponde al juez municipal en primera instancia y al juez de circuito
en segunda instancia. Cuando hablamos de mayor cuantía, le corresponde al juez de circuito en primera instancia, y cuando a ese le corresponde en primera instancia al de circuito, entonces le corresponde al juez, perdón, al Tribunal Superior de Distrito en segunda instancia. Es decir, dependiendo del valor, si es menos de 40 salarios o más de 40, pero menos de 150 salarios, o simplemente más de 150 salarios, entonces le corresponde al juez que estamos viendo acá, al respectivo. Pero esto es solamente si los procesos tienen contenido económico. Porque ¿cuál es el problema? Si el proceso no tiene contenido económico como un proceso de filiación, ¿qué? Donde yo quiero determinar que Pedro es hijo de Juan, eso no tiene contenido económico, entonces yo no puedo establecer si eso es mínima, menor o mayor cuantía. ¿Qué hago yo cuando los procesos no tienen contenido económico? ¿Cómo establezco? ¿Cómo sé yo? Entonces, en ese caso, debo aplicar el factor funcional. El factor funcional establece la competencia según la ley. ¿Cómo así? En los diferentes códigos procesales se va a determinar a cuál es el juez al que le corresponde un determinado proceso. Yo les doy un ejemplo. En el Código General del Proceso, que es la Ley 1564 de 2012, que es el Código Procedimental para Civil, Familia, Comercial y Agrario, dentro de ese Código General del Proceso se establece de manera específica los jueces que conocen. Entonces, en este cuadrito que ustedes van a ver acá a la derecha, a la izquierda, perdón, está, según el artículo, la competencia de los jueces. Entonces, en el artículo 17 está la competencia del juez civil municipal en única instancia. Entonces, usted se viene para acá, para el artículo 17 y dice, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Y llega y dice, los jueces civiles municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en naturaleza agraria, salvo los que corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa, los procesos de sucesión de mínima cuantía, la celebración del matrimonio civil, los conflictos que se presenten entre copropietarios o tenedores del edificio o del conjunto o entre ellos y el administrador, los casos que contempla el Código Civil, el Código de Comercio en estos artículos, de todos los requerimientos y diligencias varias sin consideración en la calidad de las personas, las controversias que se suscitan entre los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, los demás que le atribuye la ley. Y si usted sigue, entonces dice la competencia de los jueces municipales en primera y le aparece todos los procesos que ellos conocen. Lo de los jueces civiles del circuito en única, véalo acá. Luego los jueces de circuito en primera instancia y así sucesivamente. Entonces, en este cuadro que ustedes ven acá, está regulado juez por juez, dependiendo de si es única instancia, primera instancia o segunda instancia, cuáles son los procesos que conocen. Los jueces municipales están en única instancia en el artículo 17, el juez civil municipal en primera instancia está en el artículo 18, el juez civil del circuito en única instancia está en el 19, el juez civil del circuito en primera instancia está en el 20, el juez civil del circuito en segunda instancia está en el 33, el juez de familia en única instancia en el 21, el juez de familia en primera instancia en el 22, el juez de familia en segunda instancia en el 34, el Tribunal Superior de Distrito Sala Civil en el artículo 31, el Tribunal Superior de Distrito Sala de Familia en el artículo 32, o la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y de Familia en el artículo 30. Entonces, esto es una distribución
según la ley, una distribución de competencias según lo que la ley determina. Y si usted se mete al Código de Procedimiento Penal, está lo mismo. ¿Qué es lo que conoce el juez penal municipal? ¿Qué es lo que conoce el penal del circuito? ¿Qué es lo que conoce el tribunal? ¿Qué es lo que conoce la corte? Y en el laboral está igual, y en el administrativo está igual. Todos los códigos de procedimiento establecen de manera específica qué es lo que conocen sus jueces. Entonces, cuando algo no tiene contenido económico, cuando yo no puedo coger un proceso y dividirlo en cuantías menor, mínima, mayor, me tengo que fijar la ley cómo determina la competencia. Si la ley le atribuye ese proceso de manera específica a alguien. ¿Sí? Y entonces, de ahí pasamos, porque usted hasta este momento ya sabe cuál juez y cuál grado, si le toca en primera instancia, en única instancia, en segunda instancia, en fin, pero todavía no sabemos el juez de dónde, de qué parte del territorio es al que le corresponde. Entonces, por último, vamos a aplicar el factor territorial. Ese factor territorial establece la competencia en fueros. Y estos fueros son varios. Vamos a tener el fuero personal, el fuero real, el fuero hereditario, el fuero instrumental y el fuero contractual, si no estoy mal. Creo que no se me queda ninguno. Entonces, a ver. Fuero personal, fuero real, fuero hereditario, fuero instrumental y fuero contractual. Estos son los fueros que determinan la competencia según el territorio. El fuero personal establece la competencia por el domicilio del demandado. Usted tiene que demandar en el domicilio del demandado. En el fuero real no se aplica esta regla. Usted no demanda en el domicilio del demandado, sino que el fuero real lo que dice es, si el problema se trata sobre un bien inmueble, usted demanda en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. ¿Por qué? Porque para el juez es más fácil desplazarse hasta el lugar donde está ubicado el bien si le queda esto cerca. Pero este fuero real solo se aplica en el entendido de que el conflicto, la razón de la pelea sea un bien inmueble, como lo que ocurre en los procesos de posesión, de prescripción adquisitiva de dominio, donde se pelea por el bien, en un proceso divisorio, donde yo quiero dividir materialmente un bien, en un proceso de servidumbre, para establecer una servidumbre o levantarle, en un proceso de deslinde y amojonamiento, para determinar los límites de una propiedad. En esa clase de procesos donde el núcleo del conflicto es un bien inmueble, aplicamos el fuero real y demandamos en el lugar donde está ubicado el bien. Ahora tenemos el fuero hereditario. En este caso, es cuando es necesario hacer una sucesión. Y la sucesión se debe hacer en el último domicilio del causante, no en el domicilio de las partes, de los herederos, no en el domicilio del cónyuge, no en el lugar donde se otorgó testamento, en el último domicilio del causante. Investigamos cuál fue su último domicilio y ahí es donde se debe iniciar la demanda. El fuero instrumental se aplica sobre todo a los procesos de responsabilidad civil extracontractual, como los accidentes de tránsito. También se aplica mucho en el penal y en el laboral. Y es que vamos a demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde ocurrió el accidente, donde se desempeñan las labores de trabajo, en el lugar donde
ocurrió la situación que nos está llevando al proceso. Eso es el fuero instrumental. ¿Por qué lo utilizamos? Porque es más fácil, volvemos a lo mismo, para el juez desplazarse, hacer una inspección judicial al lugar o cualquier circunstancia que implique el desplazamiento hasta el lugar de los hechos, si queda dentro de su misma área de competencia, dentro de su mismo municipio o circuito. Entonces el fuero instrumental se utiliza para eso. Y el último es el fuero contractual. Ese fuero contractual es cuando las partes establecen la competencia ellos mismos dentro de un contrato. Cuando dicen, si ocurre algo dentro de la ejecución de este contrato, no vamos a ir donde un juez, sino que vamos a ir a un tribunal de arbitraje. ¿Qué es lo que le da la competencia a ese tribunal de arbitraje? Esa cláusula dentro del contrato. Entonces miren cómo las partes pueden establecer incluso la jurisdicción y la competencia de los tribunales de arbitraje, por ejemplo, mediante un contrato. Entonces por eso lo llamamos fuero contractual. Estos son los factores que determinan la competencia. Esto generalmente se debe haber visto en la materia de instituciones procesales o la primera parte de teoría general del proceso, llámese como se llame. En el caso de nuestra universidad se llama instituciones procesales la primera y teoría general del proceso la segunda, pero esto todo era una sola materia. La materia se llamaba teoría general del proceso. Para mí se debió haber dividido en teoría general del proceso 1 y teoría general del proceso 2, pero yo no sé por qué ponerle números 1 y 2 aquí resultó como una mala idea, entonces decidieron llamarlo más bien instituciones procesales la primera y teoría general del proceso la segunda. En instituciones procesales usted se encarga de ver esto, los factores que determinan la competencia. ¿Y uno para qué se gasta el carretazo hablando de estos factores que determinan la competencia? Porque el primer punto de la demanda es dirigirla al juez competente. Y para usted poner ese renglón, señor juez civil municipal de Bello, señor juez de familia de Río Negro, señor juez laboral del circuito de Cartagena, para usted poner ese renglón, necesita saber los factores que determinan la competencia. Si de pronto usted quiere una explicación más en profundidad de los factores, porque aquí simplemente los mencionamos y pasamos volando, les recomiendo que busquen en el canal de YouTube los videos sobre instituciones procesales, en específico los que hablan de los factores que determinan la competencia. Yo hoy voy a empezar ese tema con el grupo de instituciones procesales de la noche. Entonces, si quiere, puede esperar hasta que se publiquen esos videos y ahí tiene una explicación mayor al respecto. O busca los que ya están del año pasado, de 2022, segundo semestre. Y ahí encuentra en instituciones procesales una explicación más en profundidad sobre este tema, porque yo solamente lo menciono aquí de manera muy rápida, porque este es un tema que ya se debió haber visto. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es la primera parte de la introducción, pero yo les había dicho que la introducción de la demanda constaba de 3 partes. Que la primera parte de esta introducción es el juez al que va dirigido. ¿Sí? Entonces, el juez al que va dirigido. ¿Cuál es la segunda parte? La identificación del demandante y la tercera parte sería la identificación del demandado. Esas son las 3 partes que contienen la introducción. También uno le puede agregar una cuarta diciendo que se debe identificar el proceso que se está instaurando. Es decir, ¿qué es la demanda que usted está presentando? ¿Es una demanda de qué naturaleza? ¿Qué es lo que usted está solicitando? Entonces, hablemos de la identificación de del demandante y del demandado. Se debe identificar quiénes son las personas que van a ser los extremos de la litis, quién va a ser el demandante y quién va a ser el demandado. Diciendo el nombre. ¿Cuál es el nombre de esa persona?
natural o jurídica, porque las personas jurídicas también tienen nombre o razón social, es lo mismo. Entonces, yo voy a demandar al éxito. Entonces, ¿cuál es el nombre o razón social del éxito? Almacenes éxito, ¿cuál será? ¿Sí? Ah, no, yo voy a demandar a la Nacional de Chocolates. Entonces, Nacional de Chocolates AS. Ah, no, voy a demandar es a Pedro Pérez. Pero además del nombre, se debe expresar el número de identificación de la persona. Recordemos que en Colombia, esto lo debieron haber visto en personas, pero si no lo vemos acá, las diferentes personas se identifican con diferentes números así. Los nacionales colombianos mayores de edad se identifican con el número de cédula de ciudadanía. Los nacionales colombianos menores de edad se identifican con el NUIP, número único de identificación personal, NUIP, que aparece en el registro civil de nacimiento. En la esquinita aparece el número único de identificación personal, NUIP. Con eso se identifica hasta que tenga la cédula de ciudadanía, que básicamente es el mismo número, pues. Los extranjeros domiciliados legalmente en Colombia se identifican con el número de cédula de extranjería. La cédula de extranjería se le otorga a los extranjeros que estén domiciliados legalmente en Colombia. Los extranjeros que estén de paso, que no están domiciliados, sino que están de paso, se identifican con el número del pasaporte. Y las personas jurídicas se identifican con el NIT, número de identificación tributaria, NIT, número de identificación tributaria. Entonces yo tengo que identificar a la persona con el nombre. Y recuerden que el nombre está compuesto para las personas naturales por el nombre de pila y los dos apellidos. O en el caso de las personas de Norteamérica es el nombre de pila y un solo apellido. Pero para los colombianos es el nombre de pila que puede estar constituido por uno o más nombres y los apellidos paterno y materno. Y para las personas jurídicas, el nombre está compuesto por el nomen, que es, digamos, la expresión que identifica a la persona, que puede ser el nombre de uno de los socios, el apellido de uno de los socios o una expresión independiente, como por ejemplo, Gildardo Apuestas, Gaviria y Hermanos, Nike, Adidas, una expresión. Y después, el tipo societario en una sigla o expresado en una palabra completa. ¿Cómo así? Gildardo Apuestas Limitada.
Atlético Nacional, Sociedad Anónima Simplificada o SAS. Entonces, con las personas jurídicas tenemos esa expresión, ese nomen que le ponen, pero además el tipo societario. ¿Qué tipo de sociedad es? Si es una sociedad anónima, si es una sociedad en comandita, comandita por acciones o comandita simple, si es una sociedad limitada, si es una sociedad anónima simplificada, el tipo societario, porque eso es muy importante, porque dependiendo del tipo societario, se puede tener unas responsabilidades o unas limitaciones o no. Entonces, para las personas jurídicas las identificamos con el nombre o razón social que está compuesto por esa expresión y el tipo societario en sigla o completo. Generalmente usted ve, por decir algo, Atlético Nacional SAS, Sociedad Anónima Simplificada, SAS, o LTDA Limitada, o S en C, S, Sociedad en Comandita Simple, o S en C, A, Sociedad en Comandita por Acciones. El tipo de sociedad que se puede generar en Colombia. Entonces, identificamos a las partes con su nombre y con su número de identificación. Pero además, cuando estamos hablando de personas jurídicas o de personas naturales menores de edad, en esos dos casos de persona jurídica o persona natural menor de edad, además de identificar a la persona con su nombre y número de identificación, también debemos mencionar e identificar al representante legal, que es la persona que válidamente puede actuar en nombre del otro, en nombre de ese menor de edad o en nombre de esa persona jurídica. Entonces yo identifico Atlético Nacional SAS. ¿Y quién es el representante legal? Entonces también debo identificar con nombre y número de identificación al representante legal. Ah, no, voy a identificar a María Jiménez Bermúdez, menor de edad, Profe, representada por sus padres. Entonces identifico el nombre de los padres y la identificación. Dígame. ¿y uno cómo hace para identificar quién es la persona natural representante legal? Pues uno dónde ve ese tipo de cosas. Cuando son personas naturales menores de edad, usted debe sacar el registro civil de nacimiento de la persona. En su registro civil de nacimiento se contiene esta información. Este es un registro civil de nacimiento. Entonces, miren, acá en la izquierda arriba dice NUIP, aquí se pone el número de identificación personal que le estaba yo diciendo. ¿Sí? Aquí dice datos de la oficina de registro, dónde se registró la persona, en una registraduría, en una notaría, cuál es el número de notaría, en un consulado, en un corregimiento, en una inspección de policía, dónde se registró. Y el lugar, país, departamento, municipio, corregimiento, donde se registró la persona. Datos del inscrito acá. Entonces, primer apellido, el apellido paterno. Segundo apellido, el apellido materno. Si la persona no tiene padre, entonces los dos apellidos maternos. ¿Listo? Nombres. Entonces acaban los nombres de la persona, que puede ser uno o pueden ser varios en el caso de los nombres compuestos. Fecha de nacimiento. Año, mes, día. Sexo en letras. Femenino, masculino. Grupo sanguíneo y factor RH, A positivo. Lugar de nacimiento, país, departamento, municipio, corregimiento. Luego aquí vienen datos del padre, datos de la madre. Entonces, apellidos completos, documento de identificación, nacionalidad, apellidos y nombres completos, documento de identificación y nacionalidad.
estas dos personas que aparecen aquí, o si es solamente uno, el papá o la mamá que aparecen acá, son los representantes legales, los que aparecen aquí. Ah, pero ¿qué pasa si los papás ya murieron? ¿O qué pasa si los papás fueron privados de la patria potestad y no pueden representarlo? En esos casos, cuando los papás mueren o son privados de la patria potestad, acá en la parte de abajo de los registros civiles dice espacio para notas. Entonces, si los papás no son los representantes legales por cualquier circunstancia, aquí tiene que haber una anotación que dice representante legal, fulano de tal, identificación tal, sentencia tal. Porque si no, si es un registro civil de nacimiento normal, usted lo saca y lo que aparezca como padres, ellos son los representantes legales. O el que aparezca aquí abajo como representante legal en el espacio para notas. Entonces es supremamente importante yo determinar el representante legal por medio del registro civil. O sea que yo tengo que aportar ese registro civil de nacimiento. Para las personas jurídicas, ¿cómo identifico yo quién es el representante legal de las personas jurídicas? Yo necesito sacar el certificado de existencia y representación legal que se expide en las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio, yo puedo sacar de cualquier persona registrada, persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal. Eso es público. Y ahí dice qué tipo de persona es. ¿Sí? Si es sociedad anónima, si es sociedad en comandita, si es sociedad limitada. Dice cuál es el nombre, dice cuál es el NIT y dice quién es el representante legal. Ahí está inscrito en el certificado de existencia y representación legal. Está inscrito quién es el representante legal de esa persona. Entonces yo, dependiendo de quién sea mi cliente, natural o jurídica la persona, debo sacar el certificado de existencia y representación legal o el registro civil de nacimiento. Y ahí constato yo esa información. Ahí es donde aparece la información en esos documentos. ¿Entendido? Profe, Mm. profe, en el caso de una persona natural que uno no tenga conocimiento de su número de cédula, ¿cómo hace uno? Esa información es pública. Usted puede pedir en la oficina de archivo central, que aquí en Medellín queda en la Alpujarra, en el sótano, que le den el registro civil de nacimiento y dónde está registrada la persona para poder identificarlo. El problema es que si usted no sabe el número de cédula, si usted nada más sabe el nombre, el problema son los homónimos, ¿sí? Porque usted va y busca, necesito el registro civil de nacimiento de Daniel Lopera Díaz. Pueden haber varias personas así, pero usted necesita el mío en específico, entonces ahí es donde se pone complejo el asunto. Entonces, lo ideal sería que usted supiera el nombre y al menos la fecha de nacimiento para poder determinar quién es la persona, ¿sí? Porque Daniel Lopera Díaz, nacidos el 28 de octubre de 1986, debe haber poquitos. Si no, yo soy el único, ¿sí? No, de pronto hay más, pero vamos a suponer que son tres, pues entonces de ahí ya nos queda un poquitico más fácil. Pero es probable que sea solo uno, entonces de esa manera lo podemos reducir. Pero ¿y qué pasa si yo no conozco esa información? Si yo no sé quién es la persona. Porque hay casos en los cuales yo puedo demandar y yo no sé quién es. Ejemplo, yo voy a abrir una sucesión. A mí me contaron que Pedro tenía un heredero, pero yo no sé quién es. Yo no sé si el heredero sí existe, no sé si está vivo, si no está vivo, si era puro chisme, no tengo ni idea de quién es la persona. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar una persona que no tengo ni idea? En ese evento, yo debo manifestar bajo la gravedad de juramento que se desconoce quién es la persona, su nombre, identificación, o siquiera si está vivo o muerto, o dónde está. Yo no sé, no sé quién es.
Entonces, ¿qué se hace? Se hace un emplazamiento, que es una publicación en prensa y radio o en medios masivos de comunicación, también se puede ordenar en redes sociales, donde se diga, las personas, por ejemplo, las personas interesadas en la sucesión de Pedro Pérez que murió tal día, a favor presentes en el juzgado tal. Para que cualquier persona que vea eso y que se crea con derechos en esa sucesión se presente, porque yo no sé quién es. Pero si es una persona jurídica legalmente constituida, yo no puedo hacer eso. Porque es que la información de las personas jurídicas sí es pública y usted sí tiene que saber. No es que eso es de una empresa. ¿Cuál empresa? Usted sí tiene que saber eso. Con las personas naturales se nos hace la salvedad, pero con las personas jurídicas sí no. Usted tiene que saber. Es que usted en Google busca y le aparece cuál es el nombre real de una empresa. Miremos el éxito. A ver, yo miro, yo busco aquí, éxito. Se llama Grupo Éxito, es una empresa multilatina colombiana. A ver, yo miro si nos aparece aquí el nombre actual. El ISIN, que es un número de identificación, industria, retail. El presidente, que debe ser el representante legal, es Carlos Mario Giraldo Moreno. Los dueños de eso se llama Grupo Casino, que es una multinacional francesa. Y tiene varias filiales. Hay una que se llama Didetexco. Hay otra que se llama Almacenes Éxito Inversiones SAS. Hay otra que se llama Spice Investment Mercosur. Otra que se llama Carulla Vivero Holding Inc. Otra que se llama Aliados Surtimax. Y otra que se llama CD Discount SS, SAS. SAS. Esos son los tipos. Entonces, dependiendo de eso, usted establece ahí y saca el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio y ahí dice el nombre, el tipo societario, el número de identificación tributaria NIT y quién es el representante legal. Entonces, esta información es pública, usted puede acceder a ella sobre cualquier empresa legalmente constituida en Colombia, pues, si son empresas ilegales, pues obvio no. Sí, pero estamos hablando de personas jurídicas legalmente constituidas. ¿Quién tiene alguna otra duda? Entonces usted en esta parte de la introducción identifica, como habíamos dicho, al demandante y a su representante legal si es una persona natural menor de edad o si es una persona jurídica, tiene que identificar a la persona y al representante legal. Y lo mismo con el demandado. Usted identifica con el demandado al representante legal o a la persona jurídica y tiene que expresar todo lo que dijimos, el nombre, el número de identificación y el representante legal de ser necesario. ¿Listo? Y también se menciona que se puede identificar el proceso. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Una demanda para qué? Usted está demandando a esa persona ¿por qué? A un ejecutivo por una letra de cambio vas a cobrar. Ah, no, es un proceso reivindicatorio de bien inmueble. Ah, es un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra un servidor, contra una empresa pública o un servidor público que actúa en nombre del Estado. Ah, no, es un proceso de reintegro laboral, ¿sí? O una demanda ejecutiva laboral, o usted está solicitando el pago de unas prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, yo debo identificar también qué clase de proceso es el que estoy instaurando, qué es lo que yo estoy haciendo en esa demanda. Estoy demandando por qué razón.
en una sucesión, ¿sí? No para liquidar una sociedad conyugal, no para un divorcio. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esa demanda? Entonces, por eso le llamamos identificación del proceso. De esta manera que esa primera parte de la demanda es una parte introductoria que vos le vas a dar al juez para determinar primero la competencia del juez, quiénes son las partes involucradas dentro del conflicto y después la clase de proceso o qué es lo que yo estoy instaurando. Esa es la parte introductoria de la demanda. De ahí entonces pasamos a la segunda, que son las pretensiones. Ese es nuestro segundo punto. Las pretensiones son el núcleo de la demanda, el centro. Es la parte más importante de una demanda. La pretensión es la parte más importante. Porque en la pretensión lo que se hace es expresarle al juez qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted pretende con ese proceso, qué es lo que el juez tiene que hacer para que usted considere satisfechas sus necesidades y resuelto el conflicto. Yo le digo al juez qué es lo que yo quiero que él haga en ese proceso. El problema es que la justicia es rogada, que la justicia actúa conforme a lo que yo le pido. Solo en muy pocas excepciones el juez puede actuar sin que las partes le pidan. A mí me deben una plata. Si yo no le pido al juez que intervenga para que me paguen la plata, el juez no hace nada y a mí me quedan debiendo la plata. ¿Y qué pasa si yo le pido al juez que intervenga, pero nada más le pido la mitad del dinero? ¿El juez cuánto me concede? La mitad. Entonces, el juez depende de lo que usted pide como pretensión. Por eso las pretensiones tienen que ser claras, concisas, certeras y sobre todo completas. Debe pedir todo completico de una vez. No pedir de a poquitos. No pedir un pedacito a ver si me dan más, sino todo completo. Sin exagerarse, porque eso también da lugar a sanción si usted se exagera y pide en exceso, sino pidiendo lo que usted considera correcto y justo. Y el juez entra a analizar el proceso teniendo siempre en la mira, teniendo siempre claro qué fue lo que usted pidió. Y dependiendo de lo que resulte probado dentro del proceso, en concordancia con lo que usted pidió, el juez concede o niega las pretensiones en la sentencia. Entonces yo tengo que ser supremamente claro. La pretensión depende de lo que quiere el cliente. Depende de lo que el cliente necesita. Y dependiendo de eso yo la construyo. Lo que pasa es que el cliente lleva 30 años viviendo en una finca. Entonces él quiere que lo declaren dueño de esa finca. Entonces la pretensión diría, le solicito, señor juez, declare la prescripción adquisitiva de dominio sobre la finca tal, ubicada en tal parte, con tal matrícula inmobiliaria, y que por lo tanto se declare dueño y propietario del derecho real de dominio al señor fulano de tal.
Esa es mi pretensión. Yo puedo pedir una cosa bien clara, bien concisa, la cual el juez va a entrar a analizar dentro del proceso y en la sentencia mirará si me la concede o me la niega. Pero yo también puedo pedir varias cosas. Cuando yo pido varias cosas, señor juez, quiero esto, esto, esto y esto, ese fenómeno de pedir varias cosas se llama acumulación de pretensiones. Pero para acumular tiene que haber unos requisitos. Yo no puedo pedir cosas diferentes, aparte. Las cosas tienen que estar vinculadas, lo que yo estoy pidiendo, frente a los mismos hechos de la demanda y frente a las mismas personas. Porque entonces resulta que Bancolombia podría presentar una demanda para cobrar el dinero a todas las personas que le deben. O sea, una demanda con 50 millones de pretensiones. Tampoco es el caso. Si hay una persona que debe 3 créditos, Bancolombia le puede cobrar los 3 en una sola demanda. Pero no puede empezar a demandar a todo el mundo que le debe plata en una sola, no. ¿Sí? Entonces, para que se puedan pedir varias cosas, esas pretensiones tienen que estar sujetas a los mismos sujetos activos, a las mismas personas, sujetos activos y pasivos. Se tienen que predicar frente a las mismas personas. Y tienen que también justificarse frente a los mismos hechos. Uno de los ejemplos más comunes para pedir varias cosas a la misma vez es en los accidentes de tránsito. La persona pide el daño emergente, es decir, que se le reparen los daños producto del choque. Vamos a suponer que era un señor que iba manejando su taxi y lo golpea una volqueta. Entonces, lo primero que la persona va a pedir es la reparación del carro. Y sufrió unas heridas, entonces todos los gastos médicos que sufrió esa persona. Lo segundo que va a pedir esa persona es el lucro cesante, lo que dejó de ganar, lo que dejó de producir por estar el carro en el taller y por él estar recuperándose de sus heridas. Pues ya usted pagó el arreglo del carro, ahora falta lo que la persona dejó de producir esos días que estuvo hospitalizado y los días que el carro estuvo en el taller, porque la persona puede haber quedado perfecto, pero si el carro está en el taller, ¿con qué trabaja? Y lo tercero que podría pedir esa persona son los perjuicios morales, la tristeza, la depresión, la congoja, ¿sí? El estrés que la persona sufrió por esa circunstancia, de verse con un estado malo de salud, de verse que no puede trabajar, eso vale. Y hay veces que esos perjuicios morales es lo más caro de todo. Por ejemplo, cuando muere un familiar, la tristeza de esos familiares por haber perdido a su ser querido. Cuando las personas quedan inválidos, que no pueden caminar, no pueden, ¿sí? Eso es muy alto porque es que eso le generó a la persona un estrés, una depresión, una tristeza, una congoja profunda. Y entonces eso es lo más caro. O hay otros procesos en los que usted nada más pide una cosa. ¿Sí? Denme un segundito, ya regreso. Entonces, el núcleo de la demanda, que es esa pretensión, va a incluir una o varias cosas, dependiendo de lo que la persona necesite. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo creo que en el momento no. Listo. Entonces, para finalizar, nos quedan los hechos. Los hechos son el fundamento de las pretensiones. Las razones fácticas de las pretensiones. ¿Cómo así?
Usted le dice al juez, yo quiero 1.000 millones de pesos. Que Camilo me dé 1.000 millones de pesos. En los hechos, usted le explica las razones por las cuales usted está haciendo esa pretensión. A ver, lo que pasa es que entre Camilo y yo habíamos firmado un contrato. El contrato era por tanto dinero. Y entonces la persona incumplió injustificadamente, unilateralmente, y eso me generó un perjuicio de tanto y tanto, más la cláusula penal tanto y tanto, entonces eso da lugar a los 1.000 millones de pesos. Los hechos son las razones, lo que pasó en la vida real que dio origen a que usted hiciera esa pretensión. Señor juez, le solicito el divorcio y que declare culpable del mismo a María por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y entonces tiene que contar los hechos. Pedro y María se casaron el día en tal cosa, de ese matrimonio tuvieron tantos hijos, sin embargo el día tal María salió y se encontró con aquel man y se fueron a revolcar a tal parte y entonces pasó esto y pasó lo otro y todas las razones, las circunstancias fácticas del mundo real que dio origen a la pretensión. Pero ojo, que no estamos hablando de escribir una novela. Estamos hablando de poner los hechos jurídicamente relevantes para el proceso. No es hablar carreta, es hablar las cosas relevantes, organizadas y numeradas. En una sucesión, por ejemplo, ¿cuáles serían los hechos? La pretensión es muy fácil, señor juez, que me dé mi derecho de herencia, según me corresponde. Pero ¿cuáles serían los hechos? A ver, ¿quién me dice? Profe, primero decir como que quiénes son los hijos o las personas que Pero el antes de eso hay una fallecimiento, información más importante. ¿Cuál? el fallecimiento de la persona. El fallecimiento, porque yo tengo que decir porque es que se va a abrir la sucesión. Pedro Pérez, quien en vida se identificaba de tal forma, murió tal día. Listo, ya tenemos el primer hecho. ¿Qué otra cosa es importante entonces? Profe, definir ascendientes, descendientes, Exactamente. patrimonio. Al momento de su muerte le sobrevivían sus hijos, sus padres, sus hermanos, tan. También será importante saber si la persona estaba casada o no. Estaba casado con tan, no estaba casado. Hombre, si dejó un testamento, porque dependiendo del testamento, él pudo haber repartido de una manera o de otra. Entonces, dejó testamento, o no dejó testamento. Pero dentro de la sucesión nos importa saber de qué se murió. No. Para la sucesión importa tres pepinos saber si la persona se murió de COVID, de cáncer, si está en Cartagena y se lo comió un tiburón, si se tiró del metro, ¿sí? No nos importa, a nosotros nos importa saber que se murió, no de qué, sino que murió y ya. Ah, pero para el proceso penal sí es muy importante establecer si la persona murió. Porque, ¿qué pasa si yo entro en la noche a la pieza, lo veo dormido y ¡pam, pam, pam, pam! Pero le había dado un infarto 2 horas antes. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte? El infarto, no los tiros. Entonces, yo no soy responsable de homicidio. Entonces, mire que eso sí es muy importante ahí. ¿Sí? En un proceso laboral por despido sin justa causa, ¿cuáles serían los hechos? ¿Quién me dice? Profe, primero probar que la persona sí trabaja allí, pues que sí, que realmente existía Un contrato de un trato trabajo. laboral. Sí, señor. Perfecto, ese es el primer hecho. ¿Cuál sería el segundo? Profe, el despido como tal, las razones por las que se despidió la persona. El despido, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Esas son las cosas jurídicamente relevantes. Entonces uno tiene que pensar, a ver, ¿qué es lo relevante? Mientras sea menos es más.
No estamos hablando de algo escueto, de algo simple, simplón, no, sino lo justo y necesario. Porque usted se pone a narrar una novela y usted le presenta al juez 100 años de soledad, que es digno de un Nobel, ¿sí? Pero llega el juez y dice, hombre, yo tengo otros 5.000 procesos para leer. No, ¿sí? Entonces hay que ser conciso, claro, a lo que vinimos. Esas dotes literarias para otros escenarios, pero no para el proceso. Para el proceso hay que ser claro. No ser escueto, no ser simplón, no que le falte información, no. Todo bien completico, pero no poner cosas adicionales que lo único que hacen es perder el tiempo y distraer la atención. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo un divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales, no me voy a poner a meter otras causales de divorcio. No, que es que se fue, que es que no pagaba, que es que... No, 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 entonces espérese, a ver, usted me está pidiendo el divorcio, ¿por qué razón? Ah, que es que insultaba a la mujer, pero usted me lo está pidiendo por la relación sexual o por violencia. No, pero es que están bien como para que usted sepa. No, 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 nada, que para que usted sepa, para que tenga contexto, para que se ubique. No, lo que es y punto. Usted está pidiendo un divorcio por relación sexual extramatrimonial, dígame, ¿cuándo se casaron y cuándo me pusieron los cachos? No me interesa nada más. ¿Sí? Ah, usted lo está pidiendo por divorcio y por violencia. Listo, entonces necesito saber cuándo fueron los cachos y cuándo fue el golpe. El golpe o el insulto o el maltrato. Ya no necesito saber nada más. Claro, conciso. Mientras yo sea más claro expresando los hechos, más fácil me conceden la pretensión. Recuerden que los hechos es cuando usted le está diciendo al juez por qué razón estás pidiendo lo que estás pidiendo. Los hechos no es una narración para entretener, es una narración para justificar la pretensión. Entonces, los hechos son claves. Claves, claves, claves. Pero todo lo que usted dijo en los hechos lo tiene que demostrar. Porque si usted no lo demuestra, pues ¿cómo le van a creer? El juez no va a creer solo porque usted lo dijo. Usted le tiene que demostrar al juez que eso es cierto para que le concedan la pretensión. ¿Sí? Para que le den eso que usted está pidiendo, tenemos que demostrar que eso es cierto. ¿Y cómo lo demostramos? Con las pruebas. Un segundo. Aló. Yes, I am. You know what? Right now I'm a little busy because I'm a professor, and right now I'm in class. Can you call me back in like 1 hour, 2 hours? Yeah, 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 yeah. 3 hours is fine. Right now I'm just finishing my class, and I don't have another class until 6 p.m., so it's fine. Yeah, please, because I'm really interested in the course, and I want to ask you some questions about it. Okay, thank you very much. Bye. Am, les cuento ahí el chisme. Lo que pasa es que ayer estaba facebookeando, ¿sí? Como cuando antes uno canaleaba en televisión buscando algo que ver, y entonces antes estaba era facebookeando, mirando pendejadas ahí que copiaba la gente y toda la cosa. Y de pronto
vi una publicidad de un curso que está ofreciendo el MIT, el Michigan Technological Institute, que es una de las mejores universidades del mundo, un curso de 2 meses de negociación. Cómo es que se llamaba? Negociación y qué era la otra cosa. Más bacano el curso. Espérenme, mira. Les muestro que lo vi. Yo dije, uy, qué chévere esta vuelta. Pero no lo voy a encontrar pues aquí rápidamente para contarles a ustedes el chisme de lo que estaba yo viendo. Ah, ya vea, se llama aquí. Se llama. No, pues no lo voy a encontrar. Me llegó, fue un correo, pero de otro curso diferente. La negociación y que era la otra mierda. Bueno, negociación y otra cosa, que se escuchaba muy bacano. Un curso de 2 meses de duración. Y mi esposa y yo lo vimos y nos gustó mucho, como, o sea, nos llamó la atención, como dijimos, uy, qué bacano, que mi esposa trabaja, ella es ingeniera industrial, pero tiene puestos así como gerenciales y toda la cosa, y ella hace muchas negociaciones y eso, entonces ella dijo, uy, qué bacano, eso me interesa. Y a mí también, porque desde el punto de vista del derecho uno también hace negociaciones, cuando hace conciliaciones, cuando está dentro de los procesos y esto. Entonces dijimos, ve, qué interesante el asunto. Entonces, para descargar ¿cómo se llama? El programa del curso, había que dejar ahí los datos. Entonces, uno ponía Daniel, el correo, el, teléfono y toda la cuestión. Y lo descargamos y lo miramos. Cuesta como $1,400, lo cual es plata, pero no es una cosa exagerada. Y sobre todo que estamos hablando de un curso en el MIT, no es un curso en la escuelita de Doña Rita, ¿sí? Sino que es un curso chévere y eso tiene su certificado y toda la cosa. Y dura 2 meses, pues no estamos hablando de un doctorado que dura 5 años. Entonces dijimos, uy, eso está interesante. Y nos gustaría algunas preguntas al respecto, tal vez no para hacerlo ya, porque en este momento está como jodida la situación económica, pero sí de pronto para el segundo semestre. Y yo no esperaba, pero me llamaron de allá, del MIT, porque yo puse mi teléfono de aquí, mi teléfono, mi celular normal, y esa fue la llamada que me entró. Entonces les suspendí a ustedes, que yo generalmente no contesto a menos que sea algo raro. Y vi un número raro. Yo dije, no, venga, yo contesto porque quién sabe qué. Yo tengo un proceso con una cliente que vive en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, ¿será que pasó algo con el proceso? Cuando me contesta es esta persona de allá y me pregunta que si era un momento adecuado, pues entonces yo le respondí que no, que en este momento estaba terminando una clase, una clase y que si me podía llamar ahorita más tarde. Entonces esa fue la llamada esa que me dejó como, ¡guau! Tremendo que pues yo escribí ahí y que me llamaran de vuelta. Porque la verdad sí nos pareció tanto a mi esposa como a mí muy, muy interesante el asunto. Y como Facebook, ustedes saben cómo funciona, entonces ya hoy en día, en la mañana, me metí a Facebook y entonces me llegaron cualquier cantidad de publicidad de cuánto curso que hay. Aprendí a hacer empanadas en inglés, aprendí a hacer las argentinas, de cursos de negociación, de literatura, de física, de matemáticas, de química, de derecho, de todas las universidades que usted se puede imaginar, ¿sí? Entonces, que uno dice como, no, no jodas, pero pues, hey, relájate, sí, porque son dos publicaciones y una publicidad de algo, entonces uno es como, no, 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 no jodas, pues, ya sí está pasando, pero bueno, así funcionan nuestras vidas, sí, ¿sí? Entonces, para que vean que no necesitamos que nos vacunen. Ah, mírelo acá, vea, lo acabo de abrir Facebook y véalo aquí. Se llama negociación e influencia, véalo, este es el curso del que les estoy hablando, ¿sí? Negociación e influencia, y me da en Facebook ahí la publicidad, este es el curso. Entonces, ahí fue donde yo me metí, aquí a esta publicidad. Y por eso es que me están llamando. Es un curso online, pues. Pero sí, o sea, hoy me metí y son puras cosas. Vea, aquí me acaba de ver. Esta es otra publicidad. Lo que les digo que lo llenan a uno, lo siguen de publicidad. Vea, este es de Harvard. Este se llama Liderazgo y Management. Se podría traducir como qué. Liderazgo y Administración, más o menos. De Harvard.
vea, tremendas escuelas y tremendas cosas. Entonces, muy chévere. Vea, aquí me llegó otro de Cambridge, FinTech Innovation Program. Vea. Sí, o sea, no es mentira que me llenaron de publicidad de cursos así porque le di a uno que lo aceptara y me llenó pues Facebook. Pero hay unos muy bacanos. Por ejemplo, ese del MIT nos llamó mucho la atención. Vea, máster en transformación digital, que no es pendejadas. Entonces, no sé, puede ser una buena cosa. Y ahí está también un incentivo para estudiar inglés, muchachos, porque, por ejemplo, toda esta clase de cosas usted las encuentra muchísimo más fácil en inglés que en cualquier otro idioma. Es el idioma del mundo. ¡Hombre, que es muy maluco! Pues sí, es muy maluco, pero pues es el idioma del mundo que hacemos, pues. ¿Sí? Y, por ejemplo, a esta información es más fácil acceder. Y, por ejemplo, si yo no sé inglés, ¿cómo le contesto a ese señor ahí, pues, en esa llamada que me hizo? ¿Sí? Entonces, ya saben, vuelvo aquí para finalizar la clase. Entonces, continuando, las pruebas es la demostración. En la medida en la que yo demuestre lo que dicen las pruebas, perdón, en la medida en la que yo presente pruebas, logro demostrar lo que dicen los hechos. Y si yo logro demostrar lo que dicen los hechos, entonces el juez me debe conceder la pretensión. Entonces, estos tres, pretensiones, hechos, pruebas, están unidos como en una cadena. Las pretensiones, lo que yo pido, tiene que estar fundamentado en unos hechos y esos hechos tienen que estar demostrados. Estos tres elementos van de la mano. Yo no meto pruebas solas, yo no meto pruebas como quien está rellenando un pavo que mientras más relleno más sabroso. No, yo las pruebas que estoy poniendo ahí son para demostrar lo que dice aquí en los hechos. Y lo que dice aquí en los hechos no es una narración, una novela, una historia. No, yo estoy poniendo aquí las circunstancias que dieron origen a esta pretensión. En la medida que estas tres vayan de la mano y estén bien, yo gano el proceso. Yo pierdo un proceso porque aquí hay un problema, porque yo no logré demostrar los hechos, porque los hechos no fueron concluyentes, porque la pretensión no estaba bien realizada o porque yo no tenía derecho a eso, según esas circunstancias, yo no tenía derecho a eso. Pero entonces estos tres son la clave para ganar un proceso, estas tres cosas son la clave para ganar un proceso. ¿Quién tiene alguna duda? Entonces dejamos ahí y nos vemos en la próxima sección. Profe, muchas gracias. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.